Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, tal vez hayan escuchado hablar del cyberpunk o cyberpunk. Este es un asunto que se relaciona bastante con lo que hablamos en este canal y con lo que con la época en la que estamos y demás, entonces me parece importante traerlo. Bien, si tenemos que definir al cyberpunk, es un género literario, empieza como género literario y después se va extendiendo hacia películas, series y demás, y está enmarcado dentro de lo que es la ciencia ficción. Pero no es exactamente un tipo de ciencia ficción que te sitúe en un universo paralelo y en 10.000 años más adelante, sino que lo que se suele hacer en el cyberpunk es el ejercicio de la prospectiva, que es analizar de una manera lógica el presente y extender la historia más o menos entre 10 a 40, como mucho 40 años más adelante. Este género empieza principalmente en la década del 80, sobre todo porque en la década del 80 se le da esa denominación, ese nombre propio de cyberpunk. Además, en los 80, cuando ya pasa al cine, había una mayor disponibilidad de recursos tecnológicos para hacer efectos con lo que se podía en ese momento y también empieza a estar esta imaginación de cómo van a ser los años 2000 en los que eh, se creía que los autos iban a volar y que los rascacielos iban a llegar a las nubes y cuestiones así. Entonces es bastante interesante ir a buscar. Si ustedes buscan en Google un rato van a conseguir seguramente nombres de películas y demás o series. Pues es interesante ver cómo aparecen objetos que en ese momento se imaginaban como que iban a servir para esto y demás, que ocupaban ciertas áreas de la vida que hoy por hoy existen con diferentes formas, pero existen. Algunas películas que ustedes pueden buscar, por ejemplo, es Cuando el destino nos alcance, se llama una, Blade Runner es otro ejemplo, o si no, hay ejemplos muy clásicos que incluso son muy anteriores a la década del 80, porque es medio relativo saber en qué momento empieza el género, que son los clásicos como 1984 o Un Mundo Feliz. Normalmente en las tramas cyberpunk lo que se genera es como, se imaginan como una especie de mezcla entre capitalismo y tecnología que da lugar a un sistema tecnocrático en el que la mayoría de las muchedumbres están muy sedadas porque confían en los especialistas y en algún tipo de megacorporación que todo lo controla y el protagonista suele ser como una especie de antihéroe y se le dice antihéroe porque no es el prototipo del héroe como Chuck Norris al que todo le sale bien y que no parece tener ningún problema, sino que el protagonista cyberpunk suele ser una persona que tiene algún conflicto interno y que se plantea cosas y que tiene algún defecto básicamente. Igualmente no se puede decir que en las tramas cyberpunk no haya heroísmo, porque normalmente hay un protagonista, hay una lucha contra algún enemigo, contra la adversidad en general, y hay un triunfo final. Lo que pasa es de que también suele haber como un final un poco que desentona, porque en un contexto post-apocalíptico, como se le suele decir a los cyberpunk también, es difícil que el final sea color de rosa con todo perfecto. Siempre hay un intento de un final que en realidad tenga algo que ahí no queda del todo al 100% como en un final feliz, como para que la persona también se quede pensando, ¿no? El televidente, la audiencia se quede pensando en su propio futuro, en su propio presente, en la propia situación y cómo va a ser. Lo interesante también es que no solo hubo una oleada de este género en la década del 80 y también algo en los 90, sino que ahora hay como una especie de resurgimiento. Y uno de los motivos por los que creo que está empezando a haber un resurgimiento es porque estamos llegando a un punto en el que se está empezando a ver un lado oscuro del avance tecnológico. Eh, Ustedes, por ejemplo, ya habrán escuchado de que, por ejemplo, viene el 5G, ¿no? Y obviamente lo primero que a un montón de personas les surge, sobre todo las que están en estos ambientes en los que nos movemos nosotros, es decir, bueno, sí, eso puede ser cómodo y puede ser confortable en un montón de aspectos y puede ser más rápido, pero a uno y a cada vez más gente le empieza a surgir esa desconfianza de, bueno, pero no tendrá efectos contraproducentes.
Y es algo que es normal que un montón de gente se la empiece a plantear con respecto a la tecnología, porque por ejemplo uno de los mayores casos que tenemos en la actualidad es la mezcla entre teléfonos y redes sociales, que acá en el canal tenemos una buena cantidad de videos sobre el tema y que cada vez más personas empiezan a dar cuenta de que tiene efectos contraproducentes y que todo eso hay que medirlo. Por eso también es que a todos los cyberpunk también se les suele decir distópico, porque por ejemplo en el ejemplo de las redes sociales, lo típico es que las redes sociales tengan eslogans que son como, bueno, lo nuevo que viene a unirte con tus amigos y cuestiones así, y terminó siendo algo que no une, sino que es por naturaleza totalmente divisivo, y de nuevo saben que tenemos videos acá en el canal sobre el tema. Entonces por eso mismo es que se le suele decir tanto distópico a ese futuro en lugar de utópico, y por eso creo que hay un resurgimiento en la etapa actual. También otro motivo por el que hay un resurgimiento es porque después del 2000 todo empezó a ser, en cuanto a corrientes de pensamiento, modas, corrientes estéticas y demás, todo empezó a ser retro o vintage en nuestra época. Y empezó a ser retro o vintage porque probablemente un montón de personas empezaron a sentir que ese avance tecnológico de nuevo genera confort, comodidad, rapidez, pero que le falta una esencia que antes estaba, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, vos antes tenías de manera analógica unas fotografías que salían con unos colores y con unas cuestiones así, y lo que se hace después del 2000 es desarrollar tecnología digital para imitar los efectos que antes salían espontáneamente. Y cada vez todo empezó a ser más así. O sea, tratar de utilizar la tecnología para imitar los aspectos de las cosas como eran antes. Probablemente porque hay una percepción media inconsciente de que entre medio de todo el confort tecnológico falta algo, ¿no? Un alma, una esencia más natural, algo que llena, que debería llenar más a la gente, o al menos ese es mi pensamiento. Adentro de esas corrientes que también se corresponden con eso, también puede entrar el Vaporwave, que si ustedes por ejemplo andan dando vuelta por Instagram y demás, van a ver que muchas veces los hashtags de ciertas imágenes tienen al mismo tiempo Cyberpunk y tienen Vaporwave. El Vaporwave no es exactamente lo mismo que el Cyberpunk, de hecho es bastante distinto, pero comparte por ejemplo algo en la esencia, porque por ejemplo tiene imágenes de Windows 95, de Windows XP, mezclados con unos contextos así que tienen bastante más que ver con principios de los 2000 y demás, con lo electrónico de esa época y mezclas de otras cosas, y que surge como un movimiento, como una corriente bastante melancólica, porque la generan así más que nada jóvenes, más o menos mi edad, un poco más chicos, o sea, andan por los 20, por ahí, o bastante más jóvenes también, y lo generan como una especie de movimiento que genera como una melancolía, y que también a veces es un poco trágico, porque trata en cierta manera sobre la relación de alguien inocente con toda una cuestión hipercapitalista que en el momento en el que se la empezaban a relacionar no tenían ni la menor idea de que iba a ser tan enorme. Y eso es muy significativo y muy representativo de nuestra época, ¿no? De la época en la que estamos ahora. Yo les recomendaría de que si por ejemplo les gusta todo esto, o sea, tienen curiosidad de saber qué es y demás, una de las páginas en las que más pueden encontrar y que va a ser más amplio lo que pueden encontrar es Pinterest. Si van a Pinterest y en el buscador ponen Cyberpunk, pues si ponen en Google, normalmente les van a aparecer publicidad, o sea, va a aparecer más cuestiones que tienen que ver con juegos de ahora o con películas y demás, que incluso hay alguno que se puede llegar a inspirar si les gusta el diseño, el modelado 3D, ese tipo de cosas. Está hoy por hoy muy relacionado con todo eso y es bastante interesante y puede ser inspirador incluso. De manera que bueno, en resumen eso es el cyberpunk. Obviamente que ustedes pueden ampliar más estas definiciones, sobre todo si van a ver estas películas, estas series y demás, pero en líneas generales es eso. Para mí se corresponde bastante con la actualidad y efectivamente, por ejemplo, con todo lo que estuvimos viendo en el canal de redes sociales y de tecnología y demás, sí, yo creo que cada vez
la época en la que estamos se puede definir cada vez más como una época distópica y probablemente las reacciones así que ustedes van a ver que todo esto tiene como unas representaciones artísticas y demás, como acabamos de decir, pueden ser una buena reacción, o sea, esa cuestión inspiradora y demás puede ser algo que tranquilamente a alguien le puede llegar a gustar. Y normalmente, o sea, lo interesante es tratar de, en cuanto a la reacción que uno puede tener en cuanto a esto, y bueno, tratar de mantenerse también, o sea, de controlar el uso, de medir el uso de todo esto y de mantenerse en bastante contacto con lo natural y con el espacio propio de uno y con cuestiones así, y al mismo tiempo aprovecharse del avance tecnológico para estar lo más informado posible y demás. Así que bueno, esto les puede servir como una introducción para buscar sobre este tema. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video dentro de unos días. Gracias.